Hemos platicado con ustedes una y dos y tres veces y seguiremos comentando la importancia que tienen los clústeres, la tecnología, los espacios prácticamente ya inteligentes para el desarrollo de la economía de nuestro país. Y ahí ustedes pueden, por supuesto, estar adentro de esos clústeres, ¿por qué no? Vamos a platicar, como de costumbre, con nuestros amigos Manuel Sandoval Ríos. Él es director ejecutivo del Instituto Cluster Institute. Y, por supuesto, también con Ricardo Medina, de Megabilidades. Con mucho gusto. Que nada más y nada menos que, fíjese, nada más, Megabilidades, así como que suena de película de ladrones, ¿verdad? Pero no, significa habilidades para destacar en algún ámbito basado en el intelecto. Basado en el intelecto, no Así tiene que ser en la tecnología. No necesariamente. Con tecnología, sin tecnología, tú puedes tener un conocido, una persona que se distinga particularmente por sus capacidades de innovación, de creatividad, de liderazgo. Todos sabemos quiénes son. Esa persona posee megahabilidades especiales. Así es, ¿no? Sin ser iluminados, ¿eh? No, No. aquí no estamos hablando de brujerías ni nada. Estamos hablando de realidades, ¿verdad? Claro. Ahora, y un clúster es una realidad absoluta, ¿no? Ahora, el clúster, lo hemos platicado aquí, pero vale la pena repetirlo. ¿Qué es un clúster? La palabra me resulta muy difícil de entender. ¿Cómo la podríamos entender de una forma más sencilla? Habíamos comentado que es una aglomeración de empresas, pero yo quisiera agregarle la palabra virtuosa, una aglomeración virtuosa de empresas. Es decir, cuando estas empresas encuentran sinergia con la academia local, con los centros de investigación locales, con el mismo gobierno, y entre todos generan, digamos, ventajas emergentes que no tiene ninguna de las partes, pero que emergen de la colectividad organizada. A ver, la industria automotriz ha armado su clúster, porque no sé cómo, vaya, está totalmente chueco, pero es chueco en el sentido de que es un clúster que no está delimitado perfectamente en México, pero es un clúster monstruoso, ¿no? Está en Aguascalientes, está en Cuernavaca, pero también te puedes ir a otras partes del país donde te vas a encontrar nada más autopartes, que es el clúster de autopartes o es parte del clúster automotriz, ya no lo sé. Yo comentaría tal vez que es un racimo de clústeres que forman corredores y que se estructuran regionalmente de acuerdo a cierto tipo de vocaciones, generalmente en México alrededor de una gran armadora. Entonces tendríamos el clúster de Hermosillo alrededor de Ford, o el clúster de Nissan en Aguascalientes, o el hablar de lo que está sucediendo en el Estado de México, ¿no? O en Puebla con Volkswagen y Audi. Y cada uno de ellos genera un ecosistema de proveedores que idealmente debieran también incluir empresas locales, y que estas empresas locales incluyeran sobre todo universidades y centros de investigación local que apoyaran al ecosistema a desarrollar mayor valor. Sí lo hacen aquí en México. Es decir, esos ecosistemas, cuando hablas de Aguascalientes, cuando hablas de Hermosillo, cuando hablas de Chihuahua, cuando hablas de Cuernavaca, se están desarrollando ahí mismo centros de investigación que van de la mano de todo ese ecosistema. Creo que es un proceso. ¿O está saliendo a lo bruto? En lo general se están haciendo las cosas, pero tal vez más lento de lo que yo quisiera, o más lento de lo que necesitáramos todos los mexicanos. Es decir, Puebla no depende de Volkswagen para sobrevivir. Crece a lo bruto con 1000 cosas más. Y, por ejemplo, centros como el Innovation Campus de Volkswagen. Que a lo mejor Puebla, hay gente que le da más importancia a los dulces de Puebla, claro, que a los coches de Puebla. Y que eso hace que el valor agregado total con el que se va el coche a exportar no incluye el suficiente valor mexicano que haga que se quede en nuestros bolsillos. Entonces, de ahí la necesidad de poder introducir cada vez más contenido local, pero contenido local no solo de manufactura, sino contenido local de innovación, de marcas, de servicios, de trabajo que haga que eso que exportamos incluya una cantidad cada vez mayor de producción mexicana y de intelecto mexicano. Es que esto que está diciendo Manuel es uno de los grandes pecados mexicanos, Ricardo. Lo que está insinuando Manuel es que tiene que haber mayor valor agregado a innovación.
Sí, claro. Y en México somos mayor valor agregado a ensamblaje. Sí, yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos como nación es competir no por precio, no por velocidad en cómo hacemos las cosas. Es muy bueno, pues, no se descarta, pero mientras mayor valor agregado pongamos a nuestros servicios, a nuestras soluciones, más podemos tener oportunidad de destacar y por qué no competir con otros participantes en el concierto internacional como Corea, por ejemplo. Pero tienes que incentivar la investigación, el desarrollo, la innovación. Sí, la investigación tiene muchos retos en nuestra nación, tiene un espacio dentro del entorno de innovación. Yo creo que la gran oportunidad de innovación en nuestra nación radica nuevamente en los chavos que están ahorita en las universidades. Porque ellos tienen una relación distinta con la tecnología. Los que tienen 18, 20, 19 años. La generación Z. ¿Sí? La Z ahorita ya. La Z. La generación Z. Porque ellos tienen otra forma de ver las cosas, porque pueden ser más creativos por las herramientas que tienen a su disposición. Compáralo. Un muchacho que ahorita está en una universidad, compara las herramientas que tiene ese muchacho ahorita con las que tenía su padre cuando tenía su edad. Vete una generación. Tenía yo. Por supuesto, por supuesto. Casi era cincel y martillo, ¿no? Todavía para no escribir, quise hacer ¿no? la alusión directa, no, pero hombre, tú no, lo pusiste en la pero mesa. vaya, claro que ya tenía yo pluma, o sea, y no acá, o sea, pluma para escribir. Pero vaya, a lo que me refiero, casi escribí yo con cincel y martillo en comparación con lo que utilizan los chavos actuales para poder escribir en una computadora, ¿no? Claro, por eso casi con el pensamiento. El potencial que tiene esta generación con las herramientas tecnológicas que dispone y si le agregas un componente de innovación, el resultado puede ser sensacional. Yo creo que la competencia hacia el futuro de las naciones va a radicar en quién aprovecha mayormente esta generación con la tecnología y visualizando soluciones que pudieran competir en un entorno internacional. Ahora, tienes toda la razón, pero no me cansaré yo de decir, más que nada repetir lo que dice el Instituto Mexicano de la Competitividad. Más del 40% de los mexicanos encuestados por el IMCO dicen, sí, pero el problema que tenemos en México es que no hay seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, perdónenme, pero yo no le invierto a este país ni un centavo en innovación. Ese es el problema para poder lograr lo que dice, con todos los chavitos innovadores, inteligentísimos que tenemos en México, no va a haber innovación y seguiremos siendo maquiladores, que es lo que somos desde los 60, desde los 50, ¿no? Con el Programa Nacional Fronterizo, seguiremos siendo maquiladores si no damos seguridad jurídica a las empresas. Y no me refiero de secuestrar personas, me refiero de secuestrar propiedades. De garantías, ¿sí? Garantías. Garantízame la licencia, garantízame mi propiedad intelectual. Eso es lo que piden, pero a pies, de rodillas lo piden las empresas. ¿Qué vamos a hacer si no se logra eso? Porque no veo a nadie muy movido por ahí, ¿eh? Y la gran ventaja de articular productivamente un grupo de empresas es que en lugar de trabajar de uno por uno, por ejemplo, en sistemas de gobernanza que al menos a nivel privado pudieran proveer un marco jurídico más adecuado a las empresas internacionales, sí. Una cosa es trabajar de una por una y otra colectivamente demostrándole Claro. cuáles son los mecanismos para poder negociar con una empresa extranjera, por ejemplo. Qué es lo que espera la empresa extranjera y se capacitan al grupo de empresas del clúster para que todas conozcan cuál es el marco con el cual tendrían que cumplir, cuál es el tipo de prácticas que requieren para que las empresas internacionales puedan hacer negocio con las locales. Entonces yo creo que este conjunto de mejores prácticas internacionales es la que puede ayudar progresivamente a demostrar cómo y hacer que las cosas se hicieran cada vez mejor. Ahora que vamos a hacer el nuevo estado de la República, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues yo creo que podríamos tener como una de las ventajas comparativas, del decir, aquí ofrecemos todo tipo de garantías jurídicas para que vengan aquí a establecer innovación. Exactamente. De hecho, no es un esquema nuevo. En la Unión Americana, por ejemplo, tú sabes claro. que hay prerrogativas para atraer las empresas, para atraer el talento, y uno de los atractores precisamente pudiera ser la protección de la propiedad intelectual, Pues, en particular al 100%. como producto de la innovación. Así es. Entonces, no solamente te protejo, te arropo
te financio, te subsidio, te apoyo para que puedas tú crecer a través de la innovación. Y eso te da un valor agregado Enorme. que no tiene nada que ver con lo que estábamos platicando Manuel y yo, en cuanto a lo que es valor agregado, Cuernavaca, etcétera, etcétera, de la industria automotriz, ¿no? Puedes tener una espiral, pero profundísima hacia arriba, ¿no? Positiva. Exactamente. De hecho, mira, yo creo que hay que verlo desde un punto de vista de que es un problema, es un reto multifactorial. Y uno de los más importantes, sí hay que trabajar mucho en incentivar a la juventud, en acercarle tecnología, etcétera, etcétera, pero también no debemos dejar de lado la política pública en términos de propiedad intelectual. O sea, tiene que ser un imperativo. De hecho, el IMCO, dentro de sus trabajos y dentro de sus proyectos, realiza diagnósticos sobre cómo incentivar la industria creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Uno de los puntos que más se enfatiza como un área de oportunidad precisamente es el marco jurídico de la nación. El marco, es que sin marco jurídico estás encuerado. Sí, sí. Y ahora, Entonces puedes invertir, sí, en ensamblar, aquí en apretar tuercas, ¿no? Pero en innovar, no, me voy a otro país, ¿no? Donde sí me den garantías. Sí, es una realidad que tenemos que sobrepasar, sobre todo en esta transición de una economía basada en la eficiencia a una economía basada en innovación. Siempre el salto de algo que es eficiente a algo que por naturaleza no lo es porque requiere de la prueba y error, es parte del gran brinco que tiene que hacer el país, pero esa transición no es sencilla, porque parte de un cambio de paradigma completo en la forma que funcionan los ecosistemas productivos, a la forma en que funcionan los ecosistemas de innovación, ¿no? Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes aquí con más información.